Saludos, muy buenas. Nosotros somos integrantes del aula A2 y vamos a estar exponiendo acerca de la biología, política social y ciencia social. Este grupo está integrado por Yeudin Mieses. Soy encargado de abarcar el tema de lo que es las ciencias sociales y la biología. Manuel Rosario, y voy a hablar sobre la relación de las ciencias sociales a la biología. y este servidor de Euris Fortunas, el cual va a hablar acerca de la evolución. Espero que el tema sea de su interés. Hablando sobre la introducción, en los capítulos anteriores se ha debatido lo que es la ciencia social y su relación, la influencia que han tenido las ciencias naturales, en sí la biología. Hemos tenido ocasión de que se desarrollaron un entorno en el cual influyeron grandemente las ciencias naturales, las cuales tenían un mayor objeto de estudio y tenían una mayor herramienta, en el que la revolución científica del siglo XVII modificó la concepción europea de la realidad, ya que muchos métodos de investigación, los procesos de las ciencias sociales, tan importantes como los secundarios, cuestionaron, estudiaban fenómenos, los cuales los fenómenos sociales con el espiritualismo se condenaron, ya que perturbaban grandemente a que esta ciencia como estudio se incluyó por medio a que en la concepción europea hubo un choque de ideas, ya que anteriormente quien predominaba era la Iglesia Católica en aquella época, y entonces al introducir lo que era el concepto de las ciencias naturales con el origen que planteó Darwin, llamado la selección natural, en el cual en el primer libro no incluía a los sapiens. Es evidente, sin embargo, por nuestro estudio de Hempel y Spencer y Smith, Durkheim, que otras características de las ciencias biológicas, teóricas, empíricas, generales y específicas ejercieron un influjo profundo en las ciencias sociales. En este capítulo examinaremos algo más esa influencia, pero el centro focal de nuestra atención habrá de ampliarse más allá de la ciencia social, para considerar también la influencia de la biología en la política social, puesto que una característica sobresaliente del papel de la biología en el pensamiento social moderno ha sido su ampliación directa al análisis de los problemas sociales, acompañados de propuestas específicas y la solución. La influencia de la biología en el pensamiento social fue y sigue siendo inaceptable de la teoría de la evolución orgánica. Desde el punto de vista de la concepción de sí mismo del hombre y de su relación con el cosmos, el desarrollo de la teoría de la evolución del siglo XIX fue prácticamente una segunda revolución científica. Pero desde el punto de vista de la filosofía, de la ciencia, fue una continuación o una ampliación a la primera, ampliarse en los fenómenos orgánicos. La misma concepción del mundo, una concepción que consideraba y se había regido esencialmente por las leyes de la metafísica, por la naturaleza, lo que reduce aún más la significación de los factores espirituales y la realidad mentales en la aplicación de la realidad. Chamballier de la Mar, cuyo publicó un libro llamado Philosophic Sociology en el año 1809, en el mismo año que nació Charles Darwin, aunque Lamarck era un biólogo muy prestigioso, muy destacado en su época, su teoría orgánica fue rechazada y hasta fue parodiada y denigrada por los principales científicos contemporáneos a él. Ahora bien, el término lamarckianismo suele utilizarse hoy en día en la literatura biológica como condena automática de una tesis poco sólida, pero entre la época de Lamarck y la nuestra, su teoría destaca en el debate científico y postula sobre la evolución. Hubo un papel importante en la relación entre la biología y el pensamiento social. No se limitó al apoyo que otorgó Weber,
La famosa tesis de Arnold Toynbee de que el progreso de una civilización se debe a la influencia positivista que ejercen sobre ella sus propias reacciones. A los retos a los que se enfrenta es, en el campo de los fenómenos sociales humanos, una tesis que se halla más próxima aún a la teoría lamarckiana que la sociología de Spencer. Lamarck afirma que el papel del medio externo es el proceso de transformación orgánica, era puramente pasivo. Los cambios en la institución genética sin condena se producen dentro del campo del organismo por las propias actividades de él. Dado que las acciones de un organismo se producen como reacción a las condiciones ambientales, se producen cambios genéticos que se hallan a las sucesiones genéticas de las especies. Aquí podemos observar que el concepto es la evolución. Etimológicamente, la palabra evolución se refiere a los cambios que ocurren en el individuo a lo largo de su vida, o más bien de varias generaciones. También podemos abordar que la evolución no tiene simplemente origen a los estudios de Charles Darwin o quizás Lamarck. Podemos ver a Anaximandro, que ya se planteaba lo que era el origen de las especies, que él decía que eso era el resultado de procesos naturales. Otro de los fundamentos fue Jean-Louis Leclerc, fue uno de los primeros investigadores, el cual propuso que las especies sufren cambios a través del tiempo y que numerosas criaturas de la creación divina, ya que en concepción esa era la teoría más aceptada en la antigüedad. Erasmus Darwin, quien fue abuelo de Charles Darwin, era un médico de aquella época. Él sugirió de que las especies tenían conexiones históricas entre sí y que los animales pueden cambiar en respuesta a su ambiente y que sus progenitores pueden heredar dichos cambios. Sustenta, por ejemplo, que el oso polar es un oso común que por vivir en la Antártida, que sufría aquel frío, había sufrido modificaciones y había cambiado, y sus progenitores habían heredado dicha modificación. James Houghton propuso que la Tierra había sido moldeada por procesos lentos y graduales. La teoría de Houghton, conocida como el uniformismo, fue propuesta en el año 1788. Característica del uniformismo: implica que la Tierra tiene una larga historia, afirma de que el cambio es el curso normal de los acontecimientos. George Cuvier es considerado el padre de la paleontología y un firme opositor de la evolución, ya que creía más, se parentaba más en la teoría de la evolución que de la creación. Si bien reconocía que muchas especies habían cambiado, también había reconocido de que otras habían ocupado su lugar, ya que él planteaba de que aunque habían especies que se habían extinguido, otras habían tomado su lugar por el mismo método de la creación divina. Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, que fue uno de los primeros que propuso una teoría firme y sólida acerca de la evolución, fue el primer científico moderno que elaboró una hipótesis explicativa de la evolución en el 1801. Propuso que todas las especies, incluyendo al Homo sapiens, descendían de otras especies más antiguas. Los factores principales de la transformación progresiva se generan en primer lugar por los cambios ambientales, luego los sentimientos interiores hacia una mayor complejidad y la ley del uso y desuso. Charles Darwin, quien era un naturalista inglés, nacido el 12 de febrero de 1809, creador de la teoría de las especies. Ahora bien, ¿por qué apareció la teoría de la evolución? Desde el punto de vista histórico, el marco histórico, el hombre siempre se ha cuestionado, siempre ha tenido un porqué de algo y se ha cuestionado todo lo que lo rodea. En sí era una teoría la cual, en
en algún momento tenía que surgir y no puede importar que ya si no hubiese sido Darwin, hubiese sido quizás otro científico que se había generado esa misma pregunta, ya que todas las especies, como ya había dicho, sufren cambios a través del tiempo y esta teoría biológica también ha contribuido grandemente a lo que es la política social, ya que todos esos cambios y dicha teoría afectó en aquella época el régimen que se vivía, regido por la Iglesia Católica, el cual influyó grandemente a la situación. Muy bien, yo hablaré sobre la reducción de la sociología a la biología. En la historiografía intelectual de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no hay tema que destaque más que la influencia de la teoría de la evolución de Darwin. Esa influencia fue inmensa sobre la cuestión que consideramos aquí, pero para entenderla adecuadamente hemos de decir que el origen de las especies ejerció también una profunda influencia en los biólogos, en su forma de plantearse su propia ciencia y su papel en la sociedad. Antes de Darwin, los biólogos o naturalistas, como solían llamarse, se consideraban infinitas estrictos, y su tarea se limitaba básicamente a realizar descripciones detalladas de la flora y la fauna de la Tierra y clasificarlas según el esquema que había elaborado Carl Linné. Una de las críticas esgrimidas contra la teoría de evolución de la mar fue que era una teoría, término que los naturalistas de aquella época consideraban equivalente a especulación. Hacía mucho ya que los físicos y químicos habían aceptado el papel de los modelos teóricos en la ciencia, pero los geólogos y los biólogos se tenían firmemente a la idea de que sus ciencias debían ceñirse a una forma baconiana estricta. En el gran debate que desencadenó el origen de las especies, los biólogos se encontraron discutiendo no solo la teoría de la evolución de las especies que había propuesto Darwin, sino cuestiones de considerable importancia fisiológica, filosófica y religiosa, los fundamentos metafísicos de la ciencia biológica, la naturaleza del hombre, su relación con el cosmos, con sus semejantes y con Dios. Surgió de ello una nueva concepción de la biología como ciencia. Se ha escrito mucho sobre el conflicto entre la ciencia y la religión, y más concretamente sobre el conflicto entre la biología y la religión. Existió realmente ese conflicto y tuvo gran importancia en la creación de la visión del mundo occidental moderno. Pero no fue un conflicto en el que todos los científicos estuvieran de un lado y todos los que creían en Dios de otro. La metáfora de la guerra fue popular entre otros tiempos entre los historiadores. Se ha abandonado, reconociéndose que la relación de la ciencia con la religión fue mucho más compleja en realidad. Incluso el término conflicto hace poca justicia a la relación, porque tiende a oscurecer el hecho de que hubo un largo periodo durante el cual la teología cristiana se caracterizó por una forma de razonamiento que, en vez de colocar en oposición a la religión y a las ciencias, las hacía aliadas en búsqueda humana de la comprensión de la realidad. Esto era deísmo o teología natural, que dominó la teología ortodoxa, sobre todo en Inglaterra desde finales del siglo XVII hasta los tiempos de Darwin. Conviene que aclaremos un poco la naturaleza de esa alianza en relación con nuestro tema, así que esbozaremos a continuación un breve análisis de el deísmo y la visión mecanista del mundo. Bueno, el tema central es que la naturaleza revela en todos sus aspectos la propiedad de un plan coherente que contribuye a una propiedad innegable de la existencia de un planificador, utilizando una analogía muy estimada para la literatura deísta. Si no supiera uno nada de relojes y tropezara con un reloj, deduciría que tenía que haber sido construido en un acto intencionado y deliberado por un ser inteligente. La razón ordinaria basta para convencernos de que una cosa como esa no podría haber accedido a la existencia por una
coincidencia incontrolada de fenómenos. Lo mismo sucede con las cosas naturales. Las investigaciones de los científicos muestran que la naturaleza es aún más notable en el diseño que un reloj, con lo que queda demostrado que tiene que haber un relojero cósmico de inteligencia y poder trascendentales. No tiene uno por qué basarse únicamente en la Biblia como prueba documental comparativa de la existencia de Dios, ya que la naturaleza muestra por todas sus partes que el relato de la creación de los 2 primeros capítulos del libro de Génesis tiene que ser verdad. En la Europa medieval, el pensamiento religioso se centró primordialmente en el Cristo Salvador, que la misión divina era la redención del hombre. La revolución científica del siglo XVII desplazó el foco hacia Dios, el creador de toda la cosa. Esto es evidente en el pensamiento religioso de las personalidades más destacadas de esa revolución. A finales del siglo XVII, esa forma de razonamiento había arraigado en el discurso teológico. En la juventud de Darwin se reafirmaron clásicas que Natural Theology, que conocía todas las personas cultas y era de estudio obligatorio para los estudiantes universitarios, incluido Darwin. En la década de 1830 se expuso de nuevo esta doctrina en los 8 tratados de Bridgewater, escritos por respetados científicos con objeto de mostrar, siguiendo las instrucciones de su patrón, del conde de Bridgewater, el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, tal como se manifiesta en la creación. Los tratados de Bridgewater poseían una autoridad que la teología no podía ya ostentar por sí sola, pero señalaron casi el fin de las relaciones armoniosas que había entre la ciencia y la religión y que había mantenido el deísmo. A los teólogos les resultaba muy difícil aceptar la idea de la evolución orgánica y sobre todo su consecuencia en relación con el origen del hombre. Cuando concluyó entre los científicos el debate sobre la teoría de Darwin, la religión y la ciencia dejaron ya de ese conflicto, pero solo porque los teólogos habían abandonado por completo el campo de los fenómenos naturales y habían aceptado que su conclusión se limitaba a las cuestiones espirituales y éticas. Aquí ha sido mi parte y voy a dejar a mi compañero con el tema siguiente. La biología y la ciencia social. Anteriormente parecía que la teoría de la evolución y la biología debe mucho al desarrollo previo de la teoría de la población en la economía. Unos afirman que Malthus aportó una idea esencial sin la que Darwin no haría más que una recolección de datos e informaciones, pero en realidad Darwin no solo se inspiró en la teoría de la población de Malthus, sino en toda la visión del mundo de la teoría de la economía clásica. Hay otros que afirman que tanto en la economía política clásica como en la teoría de la evolución de Darwin se aprecia una influencia aún mayor a la del entorno del capitalismo victoriano. La idea de que hay diferencias raciales no es lo mismo que racismo. Este término designa la creencia de que ciertos grupos humanos son categóricamente superiores a otros seres humanos y, en consecuencia, la raza de la que le pertenece a un individuo es el factor básico para determinar su rango inalterable en una jerarquía de mérito que ha creado la naturaleza. Podemos decir que Darwin promovió el racismo a través de los prejuicios sociales de sus compatriotas y de sus planteamientos de sus compañeros siempre, aunque sus obras se promueven poco el racismo, pero en realidad en un fondo estas obras promovían el racismo hace años. La teoría racista se propaga más en los países donde la teoría y la explicación darwiniana de la evolución tuvo aceptación. Durante la época nazi, en Alemania,
fue donde el racismo combatió el racismo fue la columna central, fue el punto central de la política del Estado. Esto condujo a la Segunda Guerra Mundial. Pocas pruebas de que el sentimiento nacionalista no racista recibiera inspiración significativa de la biología, pero hubo un cambio en la teoría darwiniana que desempeñó un papel, por lo menos en el nacionalismo, en la nacionalización del nacionalismo extremo que se produjo en la racionalización del nacionalismo extremo, que se produjo en el periodo de la guerra, de una guerra que se promovió antes de la Primera Guerra Mundial. También tenemos que Linneo y su sistema natural dio pasar eficaz para indicar al hombre la clasificación animal. Él le llamó Homo sapiens, poniendo énfasis en que el cerebro de dicha especie era más desarrollado e incluso en las características de conductas sociales y especies anatómicas. Tenemos que Adolfo Quetelet fue uno de los innovadores más destacados en el campo de las estadísticas sociales y astronomía de Bélgica. Aunque muy pocos investigadores de los fenómenos sociales se mostraron dispuestos a aportar el determinismo mecanicista que adoptaron los físicos y astrónomos. La mayoría insistían en que entidades humanas eran fundamentalmente distintas de las físicas, porque estaban dotados de las propiedades de la mente e incluso el alma. ¿Qué papel juega la biología en el pensamiento social? Bueno, la influencia de la biología en el pensamiento social fue una parte fundamental que ocupa nuestra atención en el apartado anterior. Es ya un episodio casi olvidado en la historia intelectual del Occidente. La idea de la mayoría la idea de la mejora humana a través de la reproducción selectiva no ha muerto en todo. El racismo permanece en la mejora de los casos. En estado latente o la defensiva y en el nacionalismo xenófobo es tan fuerte como siempre. Pero han visto se vieron previas privaciones de la pretensión de apoyo científico de que disfrutaron en otros tiempos. Sin embargo, en esta no es toda la historia. Aún no hemos examinado totalmente la historia. La relación entre la biología y la ciencia social en el sentido limitado del análisis de los fenómenos sociales fue una forma positiva, salvo que la ciencia social en sentido tiene limitado del análisis de los fenómenos sociales de una forma positiva, salvo en la promoción de programas de política social. En este apartado intentaremos avanzar el papel de la biología en la elaboración de los métodos de investigación cuantitativa
que tan importantes son hoy en las disciplinas de la ciencia social y valora el papel que jugó también la biología en el desarrollo de los modelos teóricos. Los historiadores en la biología están de acuerdo con que la teoría de la evolución debe mucho al desarrollo previo de la teoría de la población, de la economía, y algunos decían que Thomas Más aportó una idea que fue base en los estudios de Darwin, como ya le dije, pero en realidad hubo aportes tanto de Malthus, de Darwin, y también hubo un previo aporte del capitalismo victoriano para desarrollar las ciencias sociales y la biología.